Muy buenas noches a todos en este cartel paranormal de la Mega. Mi nombre es Tulio Fernández y la noche de hoy vengo a hablarles de un misterio en la historia de la humanidad. Un misterio que tiene que ver con el mar, con el océano, con todo lo que ocurre en las aguas y tiene que ver con un barco fantasma también. Les hablo de un misterio que a más de 100 años de haber ocurrido nadie pudo resolver jamás. Les hablo del barco llamado Mari Celeste, que también se le conoce como Marie Celeste, que era un bergantín mercante estadounidense, el cual fue hallado como si fuera un barco fantasma, sin nadie que estuviera a bordo de él, el 5 de diciembre de 1872. Pero comencemos la historia hablando que este barco se construyó en 1861 con el nombre de Amazon, como la famosa tienda, y luego cambió su nombre a Mary Celeste, como se le conoce, y zarpó el 7 de noviembre. Tenía una ruta que iba desde Nueva York con destino a Génova. Zarpó el 7 de noviembre y no se volvió a saber nada de él hasta el 5 de diciembre, cuando otro bergantín canadiense llamado Dei Gratia lo encontró vagando de manera misteriosa. Este bergantín se acerca y lo encuentra en muy malas condiciones, pero a pesar de ello seguía en buen estado para navegar. Las velas estaban parcialmente desplegadas y faltaban los botes salvavidas. Vieron que el cuaderno de bitácora del capitán, la última entrada, estaba fechada 10 días antes. Lo misterioso es que no hallaron ni a una sola alma encima del Mary Celeste, pero encontraron todo lo de la tripulación intacto. Contaban con las provisiones, con las pertenencias de los pasajeros, incluso la carga de alcohol desnaturalizado que llevaban hacia su destino, hacia Génova, estaba intacta. Entonces fue un gran misterio porque nunca más se volvió a saber de sus tripulantes. Se manejaron varias hipótesis para explicar este barco fantasma. Una de ellas dice que posiblemente hubo un motín de la tripulación. Otros dicen que hubo piratería por parte de este bergantín canadiense, el Dei Gratia. Otros hablan de conspiración para cobrar el seguro o realizar un rescate fraudulento. Sin embargo, nunca se hallaron pruebas, nunca se halló evidencia convincente. Sin embargo, también mucha gente empezó a hablar de otro tipo de cosas que pudieron pasar. Por ejemplo, hablan de un terremoto submarino, de una tromba marina, quizá un calamar gigante, o quizá tuvo algo que ver un fenómeno paranormal que a día de hoy está sin explicarse. La realidad del asunto es que el Mary Celeste apareció de un momento a otro sin sus tripulantes y nunca más se volvió a saber de ellos. Después de esto, después de que se recuperó el barco, este barco, el Mary Celeste, continuó en servicio con nuevos propietarios. Sin embargo, su capitán lo destrozó deliberadamente cerca de las costas de Haití en 1885. Entonces está la historia del Mary Celeste, de este barco que se convirtió en un barco fantasma, donde ninguno de sus tripulantes volvió a ser visto con vida. Mi nombre es Tulio Fernández. Pueden decirme si conocen este caso, si conocen algo relacionado a él, a mi Twitter, que es TulioFer69. Tengo un Instagram que es TulioFer2000 y un canal de YouTube donde hablo de películas, libros y series llamado Tertuleando. Los espero por allí y les deseo a todos una muy feliz noche. Estamos hablando. Chao.
Aquí estamos en el cartel paranormal. 2 minutos para que sean las 11 de la noche. Paul Urrego, invitado Juan Palaguna, Edwin Robles y Giovanni Tres Palacios saludándolos en esta noche de jueves a puertas del fin de semana. Hablando de temas de conspiración, se habla de todo ahí, ¿no? Desde Jesús, la llegada del hombre a la luna, los hombres más poderosos del mundo, las familias millonarias, somos títeres, no somos títeres, se habla del tema del virus que pues estamos todavía, como quien dice, y vamos a estar mucho tiempo rodeados del COVID y el COVID y el COVID. Esto fue implantado, esto lo hicieron para beneficio de alguien puntual, de algún gobierno, la guerra que estamos viviendo ahorita, Ucrania, Rusia, todo esto está planeado, es como un juego de mesa para beneficiar a alguno o algunos. Están vinculados los extraterrestres, que suena muy loco, pero hay gente que dice, ya están entre nosotros y son los que están creando todo esto, están probándonos. El uso del armamento, hay tecnología brindada por seres de otro planeta. Todos estos temas son fascinantes y al final cada quien saca su propia conclusión. Vamos a seguir en esta hora oyendo a este par de locos hablando de todos sus temas y todo, pero que han preparado bien interesante acerca de la conspiración. Juan Palaguna, Edwin Robles. Bueno, continuemos charlando, señores, sobre todos estos temas. Bienvenidos nuevamente. Claro que sí, mi tripón. Yo quería anexarme precisamente a lo que hablaba el viejo Lagunfly, porque creo que no hay tema más sabroso cuando uno habla que todo lo que tiene que ver con Hitler, con el esoterismo nazi, toda esa cuestión. Y voy a partir de algo muy chévere. Yo tuve la oportunidad de leerme un librazo también de este mismo tema y se enganchó a otro, sin querer queriendo, y creo que también todos conectan con Abel Basti. Pero este libro, contado en primera persona, parece ser por un hijo directo de Joseph Mengele, y en donde narra la historia del farmacéutico de Auschwitz, del campo de exterminio, ¿no? Pues es que, empezando por ahí, no sabemos históricamente esto tenía una relevancia o tiene una relevancia. Una cosa era un campo de concentración y otra cosa era un campo de exterminio, ¿no? Que eran más obviamente los campos de concentración porque era la mano de obra de Hitler, con lo que él, digamos, de alguna manera podía garantizar armamento, garantizar uniformes, garantizar una cantidad de cosas, pero la gente que estaba asociada al hombre tenía otros intereses. Incluso porque habían unos comandantes, ¿cierto? Cada campo de concentración, cada campo de exterminio tenía un comandante. Y de alguna manera se comenzaron a filtrar historias. Pues el hijo de Joseph Mengele comenzó a narrar una que yo creo que la mayoría desconocíamos o desconocemos todavía. Y es que de toda la gente que se reclutaba, que llegaban los trenes a los campos de concentración, había gente que se salvaba. Había gente que por las características morfológicas o por la situación en la que estuvieran, se salvaba y, pues, entre comillas, llegaba a vincularse pues a las labores de los campos de concentración. Uno de esos trabajadores se llamaba Víctor Capesius. Este señor trabajaba en una farmacéutica de la ciudad de origen, de su ciudad de origen. Cuando llegó acá, él llegó con un fin específico, sencillamente suministrar medicamentos para los enfermos, algunos de los enfermos que se encontraban en el campo de concentración de Auschwitz. Pero el tipo se comenzó a oscurecer poco a poco. O sea, el tipo era muy bueno en su labor porque él era el único farmacéutico del pueblo de donde originariamente lo reclutaron. Y lo reclutaron por su conocimiento, su vasto conocimiento en el tema de la medicina. Cuando llegó allá, el tipo tenía obviamente desde su origen su naturaleza noble y humilde, pero llegó un momento en el que lo colocan a trabajar al lado, porque él ya tenía conocimiento del señor Joseph Mengele. Él se daba cuenta allí donde precisamente partían estos trenes o llegaban los trenes,
apenas bajaban todos estos judíos y todas estas personas de diferentes orígenes, pues para ser ya prácticamente enjuiciados, de que si este señor levantaba la mano derecha, en esa mano derecha estaba la voluntad de que se salvaran, pero si pasaban a la mano izquierda del hombre, ya chao, puede darse por bien servido, hermano, porque ya vas para el patíbulo. Y Víctor Capecios cuenta la increíble historia que tuvo, pero también desarrolla algo que, conectado con un sobreviviente, que también posteriormente escribió unas memorias, dio a conocer a la luz pública. Posiblemente, ojo porque aquí no se pueden permitir malinterpretaciones, ojo. Esa es una teoría nada más. Parece ser que de lo que vio este personaje llamado Primo Levi, que es muy conocido y que también es nombrado en alguno de los apartes del libro del farmacéutico o el farmacéutico de Auschwitz, parece que Primo Levi se dio cuenta de que los judíos de dinero estaban teniendo relación directa con los intereses de Hitler. Y aquí se podría deformar la historia. Entonces, ¿a quién asesinaba Hitler? Si era supuestamente a los judíos, a la clase más pobre, ¿cierto? ¿Por qué no los exterminó a todos si para él, supuestamente, esta raza era impura? No podían seguir, no podían establecerse en ninguna parte. O sea, chao judíos, porque nos dejaron judíos. Y así, con esa filosofía, sencillamente elaboraron un poder tan impresionante que uno lo ve en los libros de historia, y de ver que Hitler dirigía masas, porque era impresionante en los discursos que daba, dirigía masas, era impresionante cómo el magnetismo que emergía de este personaje, que era bien enano, porque creo que era enano, era bastante chiquito, hacía temer a cualquiera de las decisiones que tomara. Obviamente, pues sus lugartenientes, el jefe de prensa de propaganda nazi, que era el señor Goebbels, estaba Henry Himmler, estaba muchos lugartenientes al lado de él, que eran de temer, eran de verdad de temer. Y allí nace esa hipótesis. Primo Levi estuvo como preso o como reo en uno de estos campos de concentración, y en las memorias que él narra y que aparecen muy brevemente resumidas en el farmacéutico de Auschwitz, dice que la empresa más grande de medicamentos, que voy a omitir el nombre obviamente porque es muy conocida a nivel mundial, le propuso a él hacer un nuevo campo de concentración, y que por favor, o sea, dentro de las condiciones que le habían dado, era que ese campo de concentración estuviera muy, muy cerca de Auschwitz, del principal. Todo el mundo conoce las historias terribles que ocurrieron ahí, pero pocos conocen que existió un Auschwitz II, un Auschwitz, y que allí en ese campo de concentración estuvo precisamente Primo Levi, quien de alguna u otra forma trabajó en labores precisamente de caucho, para poder crear precisamente botas y uniformes. Él fue contratado a propósito en esa misión, para poder de alguna u otra manera darle uniformes a los soldados nazis, incluso a las SS. Incluso creo, si no estoy mal, que aparte de las SS había otro comando que era de temer, que también su uniforme era negro, pero tenían unas insignias rojas y aparte una calavera. No recuerdo bien cómo se llamaba este comando, y era también un comando muy secreto. No tanto como la Gestapo, pero sí tenían muchísimo poder. Incluso ellos tenían todas las opciones del mundo de matar, de si veían que podían ajusticiar a cualquiera que no les cayera en gana, pues lo mataban, sencillamente lo mataban. Pero la gente que iba a Auschwitz II era porque lo auspiciaron los judíos de dinero, judíos que de alguna u otra forma, tal vez por zafarse de las condiciones en las que se encontraba la Alemania nazi en esa época,
pues sencillamente les podía dar el boleto para sobrevivir. Y nadie sabe, por ejemplo, qué pasó con Víctor Capesius. O sea, lo único que encontraron, no sé si el viejo Lagunfly ha visto esas fotos tan aterradoras, antiguas del Holocausto, la cantidad de cajas de dientes, de puentes de cajas de dientes que tiraban. Y las tiraban porque se las quitaban a los reos que tenían implantes en oro. Y el señor Víctor Capesius, cuando llegaron allá, los rusos, cuando llegaron y se comenzaron a tomar todo, el hombre intentó huir llevándose 2 maletines de cajas de dientes sin haberles extraído el implante de oro. Y ustedes se alcanzarán a imaginar cómo podía oler esa maleta, esas 2 maletas. El tipo decía que con eso tenía ya la pensión pues para vivir el resto de sus días. Pero muchas de estas personas huyeron, desconociendo su paradero. Se dicen que dentro de los que lograron salir con vida fue Joseph Mengele, que terminó viviendo por allá en Brasil. O sea, aunque ustedes no sé también si ustedes habían escuchado que en Brasil y en Argentina llegaron a parar algunos de estos lugartenientes tan malévolos, tan negativos, tan perversos. Uno de ellos, pues obviamente, fundó una colonia en Argentina llamada Colonia Dignidad, que posteriormente, pues dentro de las investigaciones se dieron cuenta que el tipo era hasta pedófilo, que llegó a abusar de menores de edad dentro de Colonia Dignidad, y que de alguna u otra manera tenían que ver con los amos del mundo y que habían comprado la Patagonia. Entonces, ese tipo de situaciones, tal vez para la opinión pública, es desconocido total, mi Lagunflies. Pues, Robles, y ese tema de los nazis, de Hitler y todo lo que desarrolló, porque Hitler estuvo detrás de varios, no solo temas científicos, tal vez temas químicos, perdón, sino esotéricos. Esotéricos también. Del Santo Grial, trató de buscar la descendencia de Jesús, estuvo detrás del Golem de Praga. Esa historia del Golem de Praga es brutal, es alucinante. Hablar del Golem de Praga me encanta, pero eso será para otra ocasión. Pero quiero hacer un bonus de conspiración. Este es un bonus pequeñito. Y es que en 2014 estuvo todo el revuelo del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, sí, de la cual también hay teorías, ¿no? No solo extraterrestres, sino dimensionales, conspirativas. Se habla de un tema de nanotecnología, y vea que estoy poniendo este tema del vuelo de Malaysia Airlines porque esta aerolínea tiene un segundo caso muy particular. El vuelo MH370, cuando desaparece, aparentemente se da, una de las teorías, porque iban personas expertas en nanotecnología dentro de la tripulación. Y hubo alguien que no voló con ese parche de gente. Y el avión misteriosamente desaparece. Sí. Y esta persona se queda con la patente, la persona que no voló. Es una de las teorías. Jue madre. ¿Por qué les he hecho recalcar esto? Y ya van a empatar esta teoría de una comisión de personas que tienen tal vez información importante en sus maletines y desaparecen, porque meses después hubo otro vuelo, precisamente de Malaysia Airlines, que también tuvo una catástrofe. Y esta tiene que ver con el contexto actual de Rusia y Ucrania. Se trata del vuelo 17 de Malaysia Airlines. El 17 de julio de 2014, esta aerolínea tuvo un accidente bastante particular porque un misil en esa zona fronteriza que se están disputando los rusos y los ucranianos fue derribado por un misil. Hasta ahí uno no podría decir que normal, porque que derriben un avión comercial en una zona de guerra, pues habría que entrar en detalle si es muy normal o no. En una zona en conflicto ocurra esto, pero lo curioso de este vuelo, del vuelo 17 de Malaysia Airlines, es que habían unos expertos, entre ellos uno muy puntual que se llamaba Jeb Lenk. Él estaba investigando el virus del SIDA desde 1993
y él fue presidente de la Sociedad Internacional del SIDA. Trabajó en la terapia retroviral y fue uno de los primeros defensores en que se debía tratar con medicamentos esta enfermedad. Y después de que el mundo supiera el caso del MH370 y después de que este MH17, el vuelo MH17 de Malaysia Airlines, fuera derribado, lograron pues, recuperar los cuerpos, los cadáveres, 295 víctimas de este impacto de misil, y se empezaron a revelar ciertos documentos de quienes volaban en este trayecto que iba de Ámsterdam a Kuala Lumpur. Si no estoy mal, era la trayectoria de este vuelo MH17. Dentro de las 295 víctimas, Robles, Daniel, Poli, oyentes, el viaje era Ámsterdam a Kuala Lumpur. Dentro de este avión iban 108 personas que correspondían a ser destacados investigadores sobre el virus del SIDA, y viajaban precisamente a una conferencia en Kuala Lumpur en ese mismo año. Bueno, primero iban a Kuala Lumpur y después iban a ir hacia Melbourne para poder mostrarle algo al mundo, que obviamente no se pudo mostrar. Los medios destacaban la trayectoria de Jeb Lenk. Él investigaba el virus, era presidente de una importante organización que trataba el virus del SIDA y trabajó en la terapia y fue de los primeros defensores en llevar medicamentos para el desarrollo de esto, y muchos aseguran que muy probablemente Jeb Lenk llevaba en su maletín lo que probablemente era La cura del cáncer. la cura definitiva del SIDA. Del SIDA.